Gracias, Señor. Queremos ver en esta mañana algunos pensamientos, siempre con el tema que empezamos manejando, los lugares altos, y como he dicho en estos domingos pasados, no hemos llegado al detalle de esos lugares altos. Pero quiero que nos detengamos por un momento en una pregunta. ¿Por qué un tabernáculo? ¿Por qué un tabernáculo en el desierto? Es importante que entendamos que el desierto no es un castigo para nosotros, los hijos de Dios. Aunque usted no lo crea, el desierto es un medio para acercarnos al Señor. Cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos en el ojo del huracán, entonces el Señor mueve nuestro corazón para que gimamos delante de Él, clamemos delante de Él. La palabra tabernáculo es un término bíblico utilizado para referirse a una residencia o una habitación o una tienda de campaña, como las que se usaban en el desierto, en el tiempo en que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y en la Biblia, este término tabernáculo se usa principalmente para referirse al lugar donde la presencia de Dios reposaba y se manifestaba. Yo creo que es una razón justificada porque el Señor decidió que el pueblo de Israel lo llevara a Él, porque acuérdense que el arca del pacto, el arca de la presencia del Señor, es una figura de la misma presencia del Señor. Y ellos llevaban el arca del pacto con ellos. Y cuando la nube se detenía, ellos instalaban el tabernáculo en el desierto. Y todas las tribus se formaban en el orden establecido alrededor del tabernáculo. Urgentemente necesitamos entender principalmente por qué el Señor les proveyó un tabernáculo. Como les decía, un lugar donde la presencia del Señor se manifestara a ellos cada día. ¿Y por qué en el desierto? Muchos no entendemos aún por qué salimos de Egipto, salimos del mundo a caer al desierto. Es algo que muchos no entendemos, no asimilamos, no aceptamos cuando estamos en la misma prueba, en la situación difícil. Y quiero decirles que el Señor lo proveyó de esta manera porque el pueblo de Dios no recibió ese tabernáculo por ser un pueblo santo. Algunos, yo lo dije el domingo pasado, terminamos con este pensamiento. Algunos creen que el hecho de ir a una iglesia, a un lugar donde el Señor se manifiesta, es un privilegio solo de los santos. Quiero decirles, hermanos, esta mañana que la razón principal por la que el Señor nos ha dado un lugar de adoración donde Él se manifiesta no es precisamente por nuestra santidad,
sino es porque necesitamos alcanzar la santidad. Entonces el pueblo de Israel le fue provisto ese tabernáculo, no por ser un pueblo santo, sino porque ese pueblo estaba totalmente contaminado de las costumbres mundanas. Imagínense viniendo o habiendo vivido 430 años en Egipto. Un tiempo suficiente para que las familias del pueblo de Dios estuviesen contaminadas. Entonces, el Señor quería que el pueblo de Israel llegara a ser un pueblo santo para Él. Un pueblo diferente a los demás pueblos. Y por esa razón el Señor quería darles un corazón recto. Con leyes que moraran en sus corazones, no en sus mentes. Entonces ahí encontramos el tabernáculo de Moisés. El medio que Dios quería usar para que su pueblo alcanzara la meta. Y veamos en el capítulo 19 de Éxodo, en los versos del 3 al 6, cuál era el plan de Dios para su pueblo. Y al final del desierto iba a haber una meta preciosa para ellos. Pero veamos qué era lo que el Señor quería hacer, hermanos. Dice en el verso 3, y Moisés subió a Dios, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y miren, en el verso 4 dice, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿A dónde lo llevó el Señor? Al desierto. No vamos a meternos en la escatología bíblica hoy, pero recuérdense aquel pasaje de Apocalipsis donde dice que el Señor arrebató al hijo varón con sus dos alas y lo llevó al desierto. Es la misma aplicación, es el mismo mensaje. O sea, era importante, hermanos. Era importante que el pueblo de Israel fuera llevado al desierto. Solo veamos por un momento qué encontramos en el tabernáculo de Moisés. O el santuario, vamos a ir viendo estas dos palabras. Es la misma, es el mismo significado. Tabernáculo de Moisés, o el tabernáculo o el santuario. Especialmente el santuario o el tabernáculo de Moisés fue puesto para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel tuviera encuentros frescos con el Señor todas las veces que ellos pudieran. Ustedes recordarán uno de los consejos o uno de los mandatos, mejor dicho, no consejos, de los mandatos del Señor fue que ellos celebraran el holocausto continuo por la mañana y por la tarde. Ellos podían celebrar otro tipo de sacrificios y ofrendas al Señor, y decía, y además el holocausto continuo. Algunos cristianos creemos que buscar al Señor es solo celebrar el holocausto continuo de la mañana y el holocausto continuo de la tarde, y ya llenamos el requisito. Y no es cierto, hermanos. Hermanos, escudriñar la palabra, leer las escrituras, es otro sacrificio. Es otra manera de presentarnos delante del Señor. Buscarlo al Señor en oración es otro sacrificio.
Presentarnos delante del Señor en ayuno y oración es otro sacrificio. Cantar al Señor salmos y alabanzas por la mañana, por la tarde o por la noche es otro sacrificio, aparte del holocausto continuo. O sea que es importante que el pueblo de Dios entienda que el tabernáculo de Moisés es una figura de la necesidad que tenemos nosotros como pueblo de Dios de buscarlo al Señor ofreciendo sacrificios diarios de alabanza, de adoración, encontrarnos a solas con Él, teniendo muchas maneras de acercarnos a Él. Y quiero decirles que la vida de Moisés y la vida de Josué, hijo de Nun, nos muestran la necesidad de tener una vida rendida completamente al Señor. ¿Cómo podríamos decir, o cómo podríamos entender o tener la sospecha de que estamos rindiendo nuestro corazón al Señor? Yo les voy a mencionar características negativas que ya no deberíamos tener para descubrir si estamos rindiendo nuestro corazón al Señor. Entonces, podríamos decir que cuando estamos rindiendo nuestro corazón al Señor, es cuando no cabe el reproche. Si nosotros decimos, Señor, yo estoy rindiendo mi vida a ti, pero reprochamos las cosas que vienen a nosotros, no estamos rindiendo nuestra vida al Señor. Hermanos, en una vida rendida al Señor no cabe la queja. No podemos estarnos quejando constantemente. Y Señor, te estoy rindiendo mi corazón. No, hermanos, si nos estamos quejando constantemente, tenemos inconformidad constante en nuestro corazón, no estamos rindiendo nuestro corazón al Señor. Y algo un poquito más peligroso es la duda. Una vida rendida al Señor no tiene duda. Hermanos, ¿qué hizo fracasar al pueblo de Israel en el desierto? Ellos dudaron de que el siervo que Dios había levantado era su libertador. Tuvieron duda. Y entonces, ¿qué sucedió, hermanos? La duda trajo la incredulidad al corazón del pueblo de Israel. Y cuando hablamos de incredulidad, estamos hablando de rechazar totalmente a nuestras autoridades. Ya perdemos el respeto a nuestras autoridades y fácilmente levantamos la voz, fácilmente ofendemos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque ya no es solo una duda, sino es una incredulidad. O sea, la duda a la décima potencia ya se convierte en una incredulidad. Un rechazo total de los planes de Dios. Éxodo 33:11 nos muestra claramente qué significa rendirse al Señor. Leamos ahí Éxodo 33, versículo 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y después de haber tenido esa comunión con el Señor, dice, él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él no se movía de ahí, hermanos. Hermanos, si tenemos una vida rendida al Señor, nos van a acusar de extremistas. Nos van a acusar de fanáticos. Ah, no, usted de una vez se pasa. Tenemos que disfrutar nuestra vida. Tenemos que darle relajamiento a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero muchos de nosotros, en nuestra caminata, cuando empezamos a abrir puertas a situaciones, o sea, como usar de libertad para usar, tocar, hacer, llega un momento en que cuando sentimos las puertas se abren de par en par, ya estamos metidos en otra cosa. Entonces necesitamos rendirnos al Señor.
O sea, el tabernáculo de Moisés, el santuario del Señor, el Señor lo trajo para que su pueblo entendiera que Él quería hacer de ellos un pueblo santo, una nación santa. La palabra, cuando habla de tabernáculo o habla de santuario, regularmente se refiere al lugar santo y al lugar santísimo. No, nunca se refiere al atrio, porque al atrio podía entrar todo el pueblo de Israel. O sea, cuando la Biblia habla de tabernáculo o santuario, habla de lugar santo y lugar santísimo. O sea, un lugar puro, un lugar de separación. Y Josué fue uno de los dos de la generación vieja que no pereció en el desierto y que entró a la tierra prometida. ¿Quién era el otro, hermano? Caleb. Porque Josué tenía un espíritu diferente, al igual que Caleb. Ellos son una figura perfecta de cómo debemos enfrentar las pruebas en el desierto. Yo les dije el domingo pasado que íbamos a hablar sobre el desierto, pero estoy preparando unos pensamientos para quizás compartir el próximo domingo, casi solo sobre las situaciones del desierto, pero solo se los dejo como un pensamiento, ya estamos tomando nota de eso. Y entonces, en este pasaje que leímos del llamamiento del pueblo de Dios, hermano, él le estaba dando, aclarando a Moisés qué era lo que tenía que decirle al pueblo de Israel. Y les dijo: vosotros visteis las maravillas que yo hice en Egipto, cómo destruí a los egipcios, a vuestros enemigos, a los que os tenían esclavos, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mi presencia, al tabernáculo, a este desierto. Entonces, hermanos, en este pasaje del llamamiento que tenemos como pueblo de Dios, encontramos el plan perfecto de Dios para Israel, para ese pueblo rescatado del mismo infierno. Hermanos, tenemos que aceptar y tenemos que reconocer, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que Egipto, que el mundo es un verdadero infierno, y el Señor nos sacó de ahí, hermano. Para cada uno de nosotros, no diga para mí, no, para usted, hermano, para usted, hermana, para cada uno de nosotros el Señor tiene un plan, tiene una meta con un final. Y la clave principal es que nuestra fe tiene que ser firme y estable. Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos y vamos a ver ahí algunos versos donde nos confirma de qué se trata tener una fe firme. En Hebreos capítulo 12 dice en el verso 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es importante, hermanos, que en esta mañana entendamos un poquito de lo que significa el peso. Quitarnos todo peso. El Señor invita a su pueblo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ligera es mi carga. Mi yugo es fácil. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Toma tu carga, toma ese peso que llevas y ponlo en mi altar, y lleva la mía. Hermanos, yo he oído de cristianos, hermanos, que ya no quieren avanzar porque están agarrando los problemas de fulano, de fulana, de tal familia. Yo no estoy diciendo que no oremos por los demás, hermanos, tenemos que interceder por los demás, pero le queremos resolver los problemas a todo el mundo.
y nosotros no avanzamos. No, hermanos. No es envidia, no es falta de amor. Que usted deje esos pesos. Hermanos, si yo tengo problemas, o si mi hermana o mi hermano o un pariente muy cercano tiene un gran problema. Hermano, yo no voy a dejar de ir a la iglesia por ir a abrazarlo y a llorar con él. Yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que presentarme delante del Señor, postrarme delante del Señor y decirle: Señor, mira la situación de mi hermano, mira lo que está viviendo, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, yo pongo la vida de mi hermano en tu altar. Encárgate tú de ese problema. ¿Qué estoy haciendo? Estoy quitando un peso que yo llevo en mi espalda, que no es mío, ni suyo. Se lo estoy dejando al Señor. Entonces tomo la carga del Señor. Toma tu cruz cada día y sígueme. Por eso es que yo no sé si usted, yo no me recuerdo, yo hace muchísimos años leí ¿cómo se llama este? El del peregrino, ¿cómo se llama el libro? El progreso del peregrino. Y hermano, una de las cosas que él llevaba en su caminata, llevaba un gran bulto en la espalda, un peso. Pero ese peso no le pertenecía a él, hermano. Entonces, nosotros, para avanzar, para que el Señor perfeccione nuestro caminar, usted necesita llegar a la meta. Usted necesita que su esposa llegue a la meta. Usted necesita que sus hijos lleguen a la meta. Usted, joven, necesita llegar a la meta. Pero usted lo que tiene que hacer es dejar ese peso sobre el altar y tomar la carga del Señor, la cual es ligera. Y va a avanzar, va a desarrollar, va a madurar, va a entender. El Señor le va a dar sabiduría, el Señor le va a dar entendimiento, el Señor le va a dar conocimiento. Usted va a poder desarrollar su caminata con el Señor de la forma correcta. Dice ahí, hermanos: despojémonos de todo peso y del pecado. Ese es otro punto, ¿verdad? Tenemos que aceptar que venimos contaminados y necesitamos dejar, hermanos, que el Señor quite ese pecado de nuestra vida. Que con su sangre, la sangre del Cordero, nuestros pecados sean lavados y quitados. Y entonces todo el espíritu de condenación va a ser quitado de nosotros. Y dice: y ya estando en esa situación, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, cuando recibimos vara, bueno, los hijos cuando reciben vara por algo que han cometido 10 veces, en una semana fallaron 10 veces sobre lo mismo, 10 veces vara sobre lo mismo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor, hermano? Está limpiando, está sanando, o está arrebatando ese peso. Mi nieto, uno de mis hijos, siempre canta: una carrera debo correr, después de que le damos vara. Bueno, su papá, su abuelito, su abuelita: una carrera debo correr. Hermano, y de veras, yo sé que él no es perfecto, él tiene errores. Pero hermano, él ha aprendido muy buenas cosas en el camino, con su caminata como niño. Yo creo que más adelante el Señor va a desarrollar cosas muy preciosas en su vida como un siervo del Señor. Porque una de las cosas que ha aprendido es a decir la verdad, aunque le cueste la vida a él o a sus hermanos. Es una virtud hermosa, hermano. ¿Pero por qué? Porque se ha tratado ese peso que lleva en su vida. Y ese pecado que traemos desde nuestro nacimiento es quitado también, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es Él. Pero dice ahí, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, necesitamos entender que para alcanzar la perfección, hermanos, necesitamos seguir sus pisadas, seguir el plan que el Señor tiene para nosotros, a través de una vida de tribulación, una vida de oprobio, como oíamos el jueves antepasado, por la noche, que necesitamos recordar que tenemos un llamado muy claro del Señor a una nueva intimidad, a una nueva relación de amor con Dios. Y si Él nos invita a una nueva intimidad, hermano, está muy claro que muchos de nosotros ya la habíamos perdido. Habíamos perdido esa relación, esa intimidad con el Señor. Y el Señor quiere hacernos recordar que nuestro llamamiento en el Señor es un llamamiento santo. Hermano, el Señor quiere rescatarnos y que seamos un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero para llegar a ese punto, para llegar a ese lugar, tenemos que atravesar el desierto. No podemos obviar el desierto, hermanos. Hermanos, obedecer, ¿saben qué? Obedecer nos ahorra tiempo y dolor. El pueblo de Israel pudo haberse ahorrado tiempo y dolor. Y en lugar de ser 3 meses, se convirtió en 40 años. Nosotros muchas veces el Señor quiere resolvernos el problema ya, hoy. Si tan solo obedeciésemos a lo que Él nos dice. Pero dudamos. No creemos a su palabra. Pedimos consejo y no seguimos el consejo. Entonces se nos atrasa la solución que el Señor tiene para nuestro problema. Y entonces pasamos más tiempo afligidos. Bueno, también lo necesitamos, ¿verdad? La necedad, hermanos, en el corazón se sana cuando el Señor nos mete al desierto y nos hace pasar por situaciones difíciles. Solo veamos en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Ahí encontramos otros versículos muy importantes en relación a la importancia de tener una fe genuina, una fe no fingida. Dice en el verso 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, que con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, para que nosotros tengamos una fe genuina, necesitamos cultivarla. Por eso, padres, bueno, yo podría decir como abuelo, hermanos, nosotros los abuelos tenemos la responsabilidad, primero como padres, de trasladarles a nuestros hijos la verdad sobre el camino del Señor. Y cuando nuestros nietos lo requieran también, hermanos, trasladarles esa verdad. ¿Qué va a suceder, hermano? Hermanos, va a suceder que nuestros hijos y nuestros nietos van a alcanzar una fe no fingida, una fe genuina en el camino del Señor. Qué precioso es, hermanos. Y si mi hijo hace un buen trabajo con su hijo, entonces los nietos de mi hijo van a alcanzar esa fe genuina, esa fe no fingida. Qué precioso, ¿verdad? Bien. Y también, hermanos, dice ahí en el siguiente verso, por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, si nosotros
empezamos a caminar teniendo encuentros frescos con el Señor, sabiendo que nosotros somos ese tabernáculo, nosotros somos ese santuario. Hermano, tendremos un corazón lleno del fuego de Dios. Vamos a obtener su poder, su misma presencia en nuestros corazones. Y dice la Biblia en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Hermanos, vamos a poder controlar nuestras emociones. Hermanos, no vamos a estar actuando con ligereza. Muchas veces eso destruye o detiene el plan de Dios en nosotros cuando usamos de ligereza. O somos cobardes, ¿verdad? No podemos enfrentar la situación con una actitud firme del Señor en nuestras vidas. Hermanos, necesitamos que ese trabajo, ese proceso de santificación, de preparación, el Señor lo vaya haciendo a través de una caminata verdadera. Hermano, y otra cosa que vamos a encontrar es que vamos a estar dispuestos a sufrir las aflicciones, hermanos, y seguir al Señor sin dudar en nuestro corazón. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Vamos a estar dispuestos a pagar el precio, hermano. Una de las cosas que a nosotros no nos gusta como seres humanos es, bueno, sí quiero bendiciones del Señor, pero sin sufrimiento. Hermano, si usted no cree que creer en el Señor e ir al desierto es necesario para que el Señor nos afirme, nos limpie o nos purifique como se purifica la plata, como se purifica el oro. Hermano, yo le invito a que vaya y asista a una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Ahí van a enseñarle que usted no necesita sufrir, pero yo no sé a dónde va a llegar. Ahí sí no lo sé, pero necesitamos dar ese paso. Hermano, y algo que el apóstol Pablo decía al principio del capítulo 3, y lo vuelve a repetir más adelante, en el verso 10. Vamos a ver, no está en el 10. Sino dice, vamos a ver dónde está. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer, hermanos, para que nuestra caminata sea efectiva en el Señor? Hermanos, llegar a tener un camino de oración y súplica constante al Señor por otros. Y nosotros podemos orar y podemos ayunar de una forma personal o por grupos. Hermanos, no necesitamos hacer ayunos largos. Hermanos, lo que necesitamos es, hermanos, ofrecerle al Señor en sacrificio lo que podría ser nuestro alimento material. Hermanos, suplicando cada día para ser llenos de la gracia abundante del Señor. O sea, hermanos, cuando oramos y ayunamos, tiene que, hermanos, manifestarse un cambio de actitud en nosotros. Yo creo que la actitud, hermanos, de Josué, hijo de Nun, hizo que él tuviera una actitud de cambio, una actitud de positivismo, hermanos. Lo mencionamos el domingo pasado, hermanos. Josué y Caleb fueron las dos únicas personas, hermanos, que tuvieron una actitud positiva, hermanos, ante los gigantes, ante las ciudades amuralladas. Ellos sabían, hermanos, que el Señor era poderoso para darle la victoria, que los alcanzaran, hermano, el final, la meta del camino del Señor. Entonces, hermanos, Pablo invitaba a Timoteo a ser un intercesor, no solo por otros, sino él le invitaba a que intercediera por él mismo. Hermanos, nosotros debemos de orar por nuestros líderes, por nuestros pastores. Hermano, un verdadero hijo en la fe intercede por sus líderes. Por eso es que Pablo le decía que también orara por él.
Por eso es que me perdí en este pedacito, hermanos. Lo andaba buscando otra vez, pero no lo encontré. Pero al principio dice: doy gracias a Dios, en el verso 3, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y él más adelante le dice que orara por él, que tuviera misericordia de él, intercediendo para que la palabra siguiera su curso, su caminar, para que la gente creyera en el Señor y se convirtiera. Hermanos, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo se mostró con toda su gloria ante su pueblo al resucitar de los muertos, perdonando nuestros pecados y quitando la culpa de nuestro corazón. Hermano, Él ahora nos ofrece vida y poder de Dios, hermano, cuando nosotros intercedemos por otros al Padre. Entonces, hermanos, quiero cerrar un poquito más del tabernáculo. El tabernáculo principalmente nos habla de un lugar, de una habitación, como decíamos al principio. Hermanos, una morada, donde su iglesia, su cuerpo, nosotros mismos somos ese tabernáculo. Somos esa morada escogida por el Señor. Hermano, y hermanos, si somos esa morada, hermanos, necesitamos mostrar que somos esa morada. Yo quiero que veamos ahí siempre en Hebreos, en el capítulo 13, cómo el Señor quiere mostrarnos, hermanos, cómo podemos ser esa morada. Dice: por lo cual también, el verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Una pregunta que surge: ¿por qué Jesús tuvo que salir al desierto para llevar el vituperio, hermano? Si ustedes han leído la palabra de Dios de los sacrificios, el carnero de Azazel no moría en el sacrificio. Él era enviado al desierto. Uno de los dos corderos le quebraban la cerviz, y hermanos, y es figura de la muerte de Cristo, y el otro era enviado al desierto. Hermano, ese animal moría en el desierto. O sea, pagaba el precio de los pecados del pueblo. Entonces el Señor dice: salgamos pues a Él, llevemos ese vituperio fuera del campamento, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanos, donde la presencia del Señor se manifiesta durante todo el camino de ese desierto que caminamos. Hermanos, la cual caminata diaria por esta tierra, hermanos, nos muestra cómo el Señor estará operando cambios diarios en nuestra vida. Hermanos, nos vamos a dar cuenta que vale la pena dar esos pasos. Debemos proseguir sin detenernos. ¿Saben por qué razón? Los que no son padres quizás no lo entienden. Pero, hermanos, porque muchas vidas están detrás de nosotros, que dependen de nuestra caminata diaria con el Señor. Están esperando ver qué pasos damos. Hermano, y si estamos dando pasos equivocados, estamos arrastrando a un número de personas, hermano, para que se pierdan, para que no encuentren la luz. Como un padre, hermano, puede dar pasos equivocados, y hermanos, y sin darse cuenta, sus hijos que fielmente caminan detrás de él, van a aprender a dar esos pasos equivocados. Yo quiero que veamos un versículo nada más en Éxodo, capítulo 33. En el versículo número 7. Ahí encontramos un verso muy importante. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión,
y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Algo importante que quiero hacer notar esta mañana es que todo el pueblo de Israel, hermanos, escuche bien, todo el pueblo de Israel en el desierto podía salir al tabernáculo de reunión y buscar al Señor ahí en ese lugar y oír de Él. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, y eso fue lo que hizo Moisés, eso fue lo que hizo Josué, hijo de Nun, yo creo que Caleb, hermanos, aunque no menciona estos detalles, pero esos hombres estaban buscando constantemente la presencia del Señor. El pueblo tenía la oportunidad, hermanos, de salir. Pero la Biblia menciona que la mayoría solo salían a la puerta de su tienda. Ellos necesitaban, hermanos, no solo salir, no solo pararse en la puerta de su tienda, sino, hermanos, ellos necesitaban salir al desierto, salir de su comodidad, salir de su reposo. Algo que les costara, hermanos, algo que ellos valoraran, hermanos. Hermanos, ellos tenían que entender que en el tabernáculo, en ese lugar santo, en ese lugar santísimo más adentro, se encontraba el arca del pacto, el arca de su gloria. Hermanos, donde la presencia del Señor se manifestaba de día con la nube, descendiendo y cubriendo el tabernáculo de su gloria, hermanos. Y por la noche, la columna de fuego, figura del Espíritu Santo guiando al pueblo de Israel, aún en medio de la noche más oscura, aún en medio de las tormentas en el desierto. Quiero decirle en esta mañana que quizás usted en este tiempo esté caminando por el valle de sombra de muerte y le cuesta ver la luz. Hoy mismo usted estará pensando: Señor, no puedo verte. Yo solo quiero recordarles el salmo de nuestro buen pastor, cuando dice, Salmo 23, en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, es cierto, la vara de la corrección siempre traerá dolor, tristeza, llanto al corazón, pero nos atraerá siempre a la presencia del Señor. Y su cayado, hermano, nos habla de su poder, cómo nuestro Dios Todopoderoso nos trae de nuevo a su camino. Hermanos, como aquel buen samaritano que encontró a aquel hombre que estaba moribundo, al cual lo recogió y lo llevó y lo sentó sobre la silla de su caballo y lo llevó al hostal y lo ungió con vino y aceite. Hermanos, la Biblia dice que somos bienaventurados. En Job capítulo 5, versículos 17 al 18, dice que somos bienaventurados cuando recibimos el castigo del Señor, sus tratos, sus juicios, los cuales, hermanos, son verdaderos y justos. Hermanos, muchas veces merecemos sus juicios y también los necesitamos. Hermanos, si los juicios y los tratos del Señor no vienen a nosotros, nunca tendremos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros caminos o nuestras acciones. O sencillamente, hermanos, si el Señor está probando nuestro caminar, hermanos, y permite esas pruebas porque quiere saber
que hay en nuestro corazón. Hermano, Él lo hace para examinar nuestro corazón, cuál es nuestra condición. Y acuérdense que si nuestro propio corazón es el tabernáculo de Dios, hermanos, debemos ser motivo de refrigerio, primeramente para el Señor. Hermanos, una pregunta. Siendo el santuario de Dios usted, siendo el tabernáculo de Dios usted es un motivo de gozo para otros? Pregúntese. ¿O usted es un motivo de paz para otros? ¿O cuando usted se acerca a otra persona es un motivo de reposo para otros? Es una prueba. Hermanos, ¿qué significa ser el tabernáculo de Dios? Hermanos, significa que Él anda buscando una morada. Y hermanos, para nosotros ser esa morada, debemos renunciar a nuestra comodidad, dar nuestra vida por otros, hermanos. No pensar en nuestros propios intereses, como Jesús lo hizo, hermanos. El buen pastor su vida da por las ovejas. No esperemos encontrar a la gente dándonos gracias por lo que hemos hecho. A la gente diciendo, es que usted es lo mejor que he conocido. Hermanos, cuando David se encontró en la cueva de Adulam, dice que su familia, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus tíos y otros muchos de Judá y algunos de algunas zonas, otras tribus de las 10 tribus de Israel se unieron a él. Seguramente veían, hermanos, en David, o mejor dicho, veían a David como un símbolo de protección y fortaleza. Por eso sabemos que David, hermanos, es un tipo de Cristo. Hermanos, ese refrigerio, ese gozo, esa paz, ese reposo, al habitar con Él, hermanos, nuestro gozo es cumplido. Hermanos, nuestra fortaleza es completa en el Señor. Y solo una pregunta más. ¿Quiénes se juntaron con David, hermano? Ya les dije, eran tíos, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus tíos y otras muchas personas, hermano. Pero dice, 1 Samuel capítulo 22, los versos del 1 al 2, dice, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, él fue hecho jefe de ellos y tuvo como 400 hombres. Hermanos, qué equipo. Hermanos, nosotros iniciamos nuestra caminata en el Señor con la misma condición que esos hombres que se acercaron a David, hermanos. Esa era nuestra condición. Una pregunta más. ¿Cuántos quieren unirse, hermanos, al autor y al consumador de la fe? Aquel que con sumo gozo, hermanos, dice la Biblia, sufrió la cruz, despojándose de su gloria. Se hizo nada. Hermanos, y de esa manera trajo vida a todo aquel que se acerca a Él hasta el día de hoy, hermanos. Hermanos, el Señor sigue trabajando en nosotros. Yo quisiera que usted se pusiera de pie esta mañana y le digamos al Señor, Señor, es cierto, más o menos entiendo que en mi corazón es el lugar de tu morada. Señor, tu llamado
para mi vida es ser tu santuario. Llegar a ser el lugar de tu habitación. Llegar a ser tu casa. Señor, trabaja en mi corazón. Desde esta mañana. Señor, trabaja en mi corazón. Desde este día. Retomando el puntito de tener una nueva intimidad con el Señor. Porque es seguro, hermanos, que si el Señor nos invita a una nueva intimidad es porque ya la habíamos perdido. Y si somos honestos, hermanos, el Señor puede hacer una restauración en nuestras vidas esta mañana. ¿Quiere usted cerrar sus ojos? Y inclusive si usted quiere arrodillarse esta mañana y decirle: Señor, yo tuve encuentros contigo, Padre. Yo me hallaba en un tiempo precioso de comunión contigo, pero he perdido esa comunión. He perdido esa relación. Tú abandonaste tu casa, Señor. Yo era esa casa, Señor. Yo era ese santuario. Pero mi descuido, mi ligereza, mi incredulidad, mi dureza, obligué a que tú te fueras. He perdido la bendición de tener encuentros frescos contigo. He perdido la oportunidad de tener gozo pleno en mi corazón. Y en esta mañana, Señor, yo quiero ser restaurado. Hermana, hermano, joven, aún niños que el Señor nos ha encontrado, quieren alcanzar la bendición de que el arca de su presencia regrese a ese santuario, a ese lugar de habitación. Quiero orar con ustedes en esta mañana. Padre, sí, Señor. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estamos, necesitados de ti, Padre. Hemos perdido la bendición, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. El desierto, Señor, Señor, ha permitido que yo tome una actitud de incredulidad, de rechazo a tu obra en mi corazón, Señor. Pero en esta mañana yo reconozco mi necesidad. Si tú quisieras restaurar el lugar de tu morada, quisieras tocar mi corazón, aquí estoy. Haz volver el arca de tu gloria a mi vida. Por favor, Salvador. Experimentemos, Señor. Experimentemos, hermanos, esa gloria del Señor en nuestros corazones. Digámosle: Señor, ven. Ven en esta mañana a tu santuario, a tu tabernáculo. Ciertamente un tabernáculo de barro, para que la gloria sea solo tuya y no de nosotros, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la bendición de tu presencia porque queremos robarte la gloria a ti, Señor? Pero en esta mañana renunciamos a nuestras habilidades. Renunciamos, Señor, a las cosas preciosas que tú nos has dado. Y hemos llegado a creer que somos indispensables en tu casa por nuestras habilidades en la música,
en la predicación, en el canto, en cualquier área de nuestra vida. Aún muchos creemos que por ser buenos deportistas en tu iglesia tenemos derecho, Señor. Señor, te estamos robando tu gloria. Y tú te has ido alejando de nuestra vida vez tras vez, Señor. Señor, queremos volver al autor y consumador de la fe, quitando todo peso de pecado, quitando todo peso, Señor, poniéndolo en el altar. Y todo pecado, Señor, esperando que tu sangre nos limpie, Señor, y seamos libres para tu gloria. Por favor, Señor, ven a nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. A volver el arca de tu gloria. A volver el arca de tu gloria. Y la gloria del Señor. Nuestro ser, a volver el arca de tu gloria, a volver el arca de tu gloria, y la gloria del Señor llenará nuestro ser, y la gloria del Señor llenará nuestro ser, y la gloria del Señor, cambia nuestro lamento en baile, Señor. Nuestra tristeza en gozo. Señor, quita, Señor, el sequedal en nuestros huesos. Por favor, Señor, y dale nueva vida, que reverdezcan, Señor, para que nos presentemos en tu casa y alabemos tu nombre con gratitud, Señor. Padre amado. Sabiendo, Señor, que nuestras alabanzas ya son nuevamente agradables a ti, Señor. Y son aceptos nuestros sacrificios, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Por permitirnos estar delante de ti, Señor, tu pueblo. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Sí, sí. Gracias. Amén. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor y saber que ustedes están aquí ministrando al Señor, cada uno en sus hogares. Nos da mucho gusto poder saludarlos. Y le pedimos al Señor que siga trabajando en nuestras vidas. Podríamos decir que este encierro es un tipo de desierto, un tipo de prueba, un tipo de trato. Que podamos tener una buena actitud para que la gloria del Señor venga a nuestras vidas y podamos manifestar su bendición a otros. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Amén.